Buenos días, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Le voy a invitar a que ahí donde está, si tiene su Biblia cerca, la vaya abriendo en Lucas 18. El día de hoy vamos a leer Lucas 18, una parte y de ahí nos va a hablar el Señor. De ahí voy a enseñar, no estar brincando de un lado para otro. Así que si gusta acompañarme a Lucas 18, yo creo que ya se dieron cuenta, pero yo personalmente estoy estudiando las parábolas de Jesús. Jesús utilizaba ilustraciones, cuentos, para ilustrar verdades acerca del reino de Dios, acerca de Dios y acerca de la valoración que hace Dios de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que le importa a Dios? ¿Cómo las ve Él? A mí me interesa mucho porque maestros a lo largo de la historia de la humanidad han habido muchos maestros de la palabra de Dios que enseñan. Muchos hombres han enseñado acerca de Dios, pero solamente un hombre era Dios y ese era Jesús. Y cuando Él habla y dice, el Padre es así o el reino de mi Padre es así, debemos nosotros tomarlo de quien viene, ¿no? Viene del Hijo de Dios. Entonces, he estado yo estudiando estas parábolas. Hoy vamos a ver la quinta y sexta parábola, vamos a ver dos porque son cortas el día de hoy. Así que lo quiero acompañar, le quiero invitar a que me acompañe a mí, pero quiero confesarles algo que yo me estoy dando cuenta en mis estudios de las parábolas de Jesús. Y es lo siguiente, yo me doy cuenta que para Jesús había algo que para Él era súper importante, muy, muy, muy importante. Y que para mí no ha sido lo suficientemente importante. Yo personalmente, como hijo de Dios, como cristiano, no le he dado la importancia que me estoy dando cuenta que Jesús le daba en vida. Y esto es la oración. De hecho, el tema de hoy le puse por título Jesús nos enseña a orar, precisamente porque en muchas ocasiones, y hoy es una de esas ocasiones, Jesús nos enseña a orar. Jesús, obviamente en los evangelios, se menciona mucho que Jesús se apartaba a orar, ¿no? Él ministraba y todo, estaba con sus discípulos y luego decía, ok, bueno, yo me lo imagino así, no estoy diciéndolo como yo me lo imagino, pero Jesús decía, ok, ahí se ven, voy a ir a orar un rato. Y se perdía y oraba. Y muchas veces se menciona que Jesús se apartaba a orar. Tan bueno era para orar Jesús que sus discípulos le pidieron una clínica, ¿no? Danos un curso intensivo donde nos enseñes a orar. Y Jesús dijo, claro que sí, miren, cuando oren de esta manera. Digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esa es la ocasión donde él da como una oración muestra a sus discípulos sobre cómo deben orar al Padre. Entonces, Él oraba, Él enseñó a orar. Y luego ya me estoy dando cuenta yo que al menos en 3 parábolas, todavía no las estudio todas, pero al menos en 3, y en diferentes lugares, Él estaba viajando, sanando enfermos y todo, y luego se detenía y enseñaba a la gente a orar por medio de parábolas. Y la última parábola que compartí fue la parábola del amigo a la medianoche, que nos enseña a ser insistentes, ¿verdad? Y a ser como valientes en nuestras oraciones. Hoy voy a compartir dos parábolas, una sobre la viuda persistente y una sobre el fariseo y el cobrador de impuestos. Y esas 3 parábolas tratan acerca de la oración. Me estoy dando cuenta que para Jesús la oración era tremendamente importante. Y no solo eso, sino que Hebreos 7:25 nos dice que Jesús ahora vive para interceder con Dios a favor de nosotros. O sea, vino y se la pasó orando, nos dio una oración muestra como un ejemplo, se la pasó dando ejemplos sobre cómo debemos de orar, y ahora Él literalmente en este preciso momento está intercediendo por usted y por mí delante del Padre. Para eso vive, según Hechos 7:25, para interceder a nuestro favor. La oración para Jesús es súper importante. Para mí era un poco importante. Para muchos de nosotros, la oración la tratamos como algo que, bueno, cuando me nace como una expresión de gratitud a Dios, entonces voy a orar. O cuando tengo necesidad, entonces voy a orar, ¿verdad? Pero tenemos que, creo yo, la revelación que me está llegando por medio de las parábolas de Jesús y por medio del estudio de la Biblia, la vida de Jesús, me está llegando la convicción de que la oración no es el método mediante el cual conseguimos de Dios lo que nosotros necesitamos o queremos, sino el método mediante el cual Dios recibe de nosotros lo que Él desea. La comunión se establece con Él por medio de la oración, y es también por medio de la oración que, claro, el Señor
nos da la dispensación que tiene preparada para nosotros, aquello que Él quiere darnos, sus promesas y sus bondades y su gracia, todo eso, incluso yo creo que Él nos va formando en nosotros su carácter cuando nosotros abrimos la puerta o el portal de la oración. Entonces, está llegando a mi vida una convicción muy fuerte de que yo tengo que orar mejor y más y conectarme con el Señor más por medio de la oración. Y le voy a invitar, normalmente no lo hago, pero de eso se trata este mensaje. Mi intención al final del día de hoy es que usted se vaya comprometido con el Señor para perseverar en la oración, para ser humilde y persistente delante de Dios con su vida de oración. Entonces le voy a invitar a que usted de una vez ya sabe de qué se trata, disponga su corazón. No es un reto, no lo estoy tratando de motivar, no. Creo que todos sabemos, todos tenemos como un instinto espiritual y sabemos que es bueno orar, pero hay trabas y hay distracciones. Y le voy a invitar hoy, la invitación que creo que Dios me extiende a mí y le extiende también a usted, es a que nos comprometamos con una vida constante de oración. Ok, esa es mi introducción. He preparado, les digo, vamos a ver dos diferentes parábolas. He preparado 2 videos muy cortos que tienen como unas caricaturas donde tenemos como un apoyo visual para poder comprender lo que pasó. Y a continuación vamos a ver el primer video. Es sobre la parábola de la viuda persistente. Y no es una dramatización, no escribí un guión. Esto literalmente es Lucas 18, 1 al 8, si no me equivoco. Vamos a ver el video. Esta es la parábola de la viuda persistente, según Lucas 18, 1 al 8. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, «Hágame justicia en este conflicto con mi enemigo». Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, «No temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones». Entonces el Señor dijo, «Aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Algo que me encanta de estos 2 versículos, estas 2 parábolas, es que comienza diciéndonos cuál era la intención de Jesús al contar la parábola. Y esta primera parábola dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Ahora, esto no significa, si alguien pudiera hacer una tergiversación de este pasaje y decir, bueno, aquí la palabra de Dios me dice, Jesús me dice que tengo que orar siempre, entonces ya no voy a ir a la escuela, ¿verdad? No voy a trabajar, me voy a meter a mi casa. Aquí dice, ora sin cesar, siempre tienes que orar, oren siempre, entonces yo tengo que estar orando siempre, voy a ser obediente, no voy a hacer nada, me voy a separar de la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice que yo tengo que estar siempre orando. Ese no es el espíritu de lo que está diciendo Jesús. De hecho, se parece más como, Pablo también lo dijo más adelante, dijo que oráramos sin cesar, pero se refiere como un espíritu de oración. Y estaba yo tratando de pensar ¿cómo puedo ejemplificar esto? Y les voy a compartir una experiencia personal. Yo fui 26 más o menos años, fui soltero, y de esos 26 años que fui soltero, yo como soñaba con el día en que iba a estar casado. Y ya les he como explicado muchas experiencias mías de mi matrimonio y del amor que tengo por mi esposa Rosita. Y todos los que se han casado, yo creo que se van a relacionar con esto. ¿Recuerda usted cómo estaba cuando estaba recién casado?
y a lo mejor se fue de luna de miel o lo que sea, pero pues llega un momento donde uno se reintegra a la iglesia, ¿no? La primera vez que vienen a la iglesia como pareja o uno va al mercado y a lo mejor va solo, pero está recién casado. Y no está uno riéndose todo el santo día, así feliz. El mundo no está lleno de pétalos de rosa, ¿verdad? Sin embargo, tenemos presente nuestra alegría. Y sí, estamos sonriendo más, estamos más alegres, estamos acompañados de una persona que amamos, que escogimos, con quien tenemos muchas ilusiones a futuro, ¿verdad? Entonces, yo creo que es ese espíritu del recién casado que sí, obviamente se molesta si le dan mal el cambio en Pemex, ¿no? O algo así. Pero llega un momento donde eso pasa y volvemos a la felicidad de que estamos casados. Ese es un buen ejemplo de cómo debe de funcionar, creo, en nosotros el espíritu de la oración. No significa que estamos orando de rodillas, derramando lágrimas delante del Señor todo el santo día o todos los momentos que podamos. Más bien significa que constantemente en nuestro corazón estamos comunicándonos con el Señor, estamos trayendo nuestros asuntos delante de Él, no para pedirle que Él haga lo que queramos, sino para buscar su dirección en cada situación. Y que ese espíritu de oración es vivir bajo la conciencia de que Dios es soberano sobre todo y Él está con nosotros en todo momento. Y el propósito de este pasaje, lo dijo Jesús, es que siempre debían orar y que nunca debían darse por vencidos. Uno de los problemas o una de las razones por las cuales nosotros nos podemos dar por vencidos en la oración es porque o no creemos en su efectividad, creemos que no tiene poder, creemos que Dios no nos escucha o que simplemente Dios no es lo suficientemente poderoso para responder como nosotros queremos. O quizá incluso creemos que Dios no está tan interesado en nuestras peticiones. Y cuando esas cosas son ciertas, es una situación donde tenemos una perspectiva errónea del Dios al que le estamos orando. Y por eso, porque no confiamos en Él, porque no confiamos que Él va a responder a nuestras oraciones, entonces pues nos desanimamos y dejamos orar. Entonces es que nos damos por vencidos. Y Jesús estaba atacando estas dos cosas. El que no fuéramos, que no oráramos persistentemente y que no confiáramos en el Dios al que le estábamos orando. Algo muy importante que tenemos que entender en esta parábola es que sí, la viuda nos representa a nosotros, pero el juez de este ejemplo, él representa lo opuesto de Dios. O sea, representa algo totalmente diferente. El juez de nosotros, Dios es juez, pero el juez de nosotros, el que escucha nuestras oraciones, es totalmente diferente a este juez. Este juez no es un ejemplo de Dios, al contrario, este juez es un ejemplo de cómo no es nuestro Dios. De hecho, el versículo 4 dice, el juez dice, no temo a Dios ni me importa la gente. Y nosotros tenemos que saber que primeramente Dios promueve entre los hombres el temor de sí mismo, de Dios, pero también tenemos que entender que obviamente a Dios le importa la gente. Dios no es como el juez, sino contrario al juez. Él sí se preocupa por la gente y Él nos ayuda a orar y está de nuestro lado cuando lo hacemos. ¿Se acuerdan que les dije desde un principio que Jesús en este preciso momento, no digo que alguna vez lo hizo, ahorita mismo Él está intercediendo delante del Padre por nosotros? Sabemos que nuestro juez es de buen carácter, que ama y cuida de sus hijos, que es bondadoso y misericordioso, que nos conoce y que también Jesús es nuestro abogado delante de Dios el Padre. Él nos defiende, Él nos anima a no darnos por vencidos. Así es nuestro juez. En este ejemplo, la viuda se enfrenta con un juez renuente, que no le quiere dar lo que quiere, que no se interesa en la vida de ella, que no le importa que se haga justicia. Y nuestro Dios es totalmente diferente. Nuestro Dios es justo, nuestro Dios está interesado personalmente con cada uno de nosotros y Él nos anima a orar, y cuando oramos, Él nos ayuda y nos enseña a orar. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos ayuda a levantar oraciones aceptas delante de Dios. Y les repito yo, cuando abrimos el portal de la oración con Dios, entonces Él va formando y forjando nuestro carácter para que pidamos las cosas
que Él desea darnos. No sé si lo recuerdan, pero la última parábola que compartí termina precisamente con eso. Dice, si ustedes que son malos les saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no les dará a ustedes el Espíritu Santo cuando se lo pidan? No dijo, no les dará lo que ustedes le pidan. Dice, el Espíritu Santo. O sea, algún día ustedes pedirán educadamente y pedirán lo correcto, y entonces les daré lo que ustedes necesitan. A veces pedimos cosas que no necesitamos, ¿verdad? Estoy en una etapa muy bonita donde estoy discipulando a un joven muy joven, un joven que apenas está saliendo de adolescente y entrando a joven. Y él está en una etapa de acercamiento a Dios. No tiene mucha experiencia con la iglesia, en su vida nunca había leído la Biblia hasta que nosotros nos conocimos. Y está aprendiendo a orar, y estoy viendo en él un desarrollo pequeño, pero bonito, y un poquito de crecimiento que a mí me da esperanza, y yo creo que, pues creo que a él también. Y él, cuando empezó a orar, yo lo animaba a orar y le estaba enseñando a orar y le decía cómo tenemos que acercarnos a Dios, y con lo poco que yo sé y mi experiencia, ¿no? Y le estaba diciendo, y semanalmente él me tiene que rendir cuentas su lectura bíblica y de su vida de oración. Y al principio, cuando empezó a orar, me decía, bueno, sí, empecé a orar, le conté a Dios cómo me fue el día de hoy, qué estoy sintiendo, y pues le pedí cosas que yo quiero. Él pide de acuerdo a su ambiente, ¿no? Entonces él pide, si él está estresado o apurado, ajetreado, él pide por paz, él pide por tranquilidad, él pide por disciplina, cosas que son para él, para mí. Él dice, no, pues yo tengo esos problemas, esto es lo que le pido a Dios. Y recientemente comencé a ver en él un cambio muy mínimo, pero un cambio interesante, que es que él empezó a orar, y él empezó a orar como él quiere, en base a lo que él necesita. Pero él acaba de abrir sus ojos a que hay otras personas con necesidad, y él empezó a orar por ellas. Y yo no le enseñé, yo no le dije, vas a hacer una lista de peticiones, vas a ver quién tiene necesidad. Alguien le enseñó a él a quitar su mirada de sí mismo y a ver a los demás. O sea, mi convicción personal es que esa fue obra sobrenatural de Dios, y solo pasó porque él comenzó a orar mal y según su propia concupiscencia y según lo que él quería, ¿verdad? Pero Dios no dice, oren cuando estén listos y capacitados, solamente cuando sean expertos en oración, entonces acérquense en oración. No, oren, persistan en la oración. ¿Por qué? Porque cuando abramos esa puerta, Dios nos va a enseñar a orar y a pedir las cosas que son buenas. Entonces, más adelante, tendremos la certeza de que pediremos cosas como el Espíritu Santo, que es de lo que se trató la última parábola que compartí. Y termina esta parábola diciendo, les digo. Entonces, todo esto es acerca de la oración, que persistan, ¿verdad? El ejemplo de la viuda es que persistió y le preguntó y hasta que lo hartó. Y este juez que es malo, que es contrario a Dios, hasta este juez malo dijo, ok, está bien, pues ya, te voy a hacer caso. Y lo que nos está comunicando Jesús en esta parábola es que Dios es totalmente diferente, le interesa tu petición, le interesa tu situación, Él te ayuda a orar, ¿verdad? Él ora por ti. Cuando tú abres la puerta, el portal de la oración, entonces Él te va a recibir. Y por esto te animo a que ores siempre y a que no te desanimes cuando no veas la respuesta que tú estás buscando. De eso se trata todo esto. Y luego el versículo 8 parece que fue como un recorte de una revista y lo pegaron y que no tiene nada que ver con el texto previo. Vamos a ver qué dice. Dice, verso 8, les digo, Él pronto les hará justicia. Y esto es lo que parece que no encaja. Dice, pero cuando el Hijo de Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Entonces, oración, persistencia en la oración, una revelación correcta de cómo es nuestro Dios, que Él no es malo, sino que está interesado en nosotros y nuestra situación. Ok, todo eso, y luego va a regresar el Hijo del Hombre, el Barenaya, voy a regresar yo, el Mesías va a regresar, y cuando Él regrese, cuando yo regrese, va a hallar gente con fe. Fin de la parábola. O sea, parece como un final desconectado, ¿verdad? Voy a tratar de hacer una conexión. Creo yo que Jesús aquí está revelándonos una verdad muy, muy, muy profunda. Y una verdad que tenemos, aunque lo sepamos, tenemos que estar recordándolo en nuestro caminar con el Señor. Y es lo siguiente. La
la doctrina, el estudio bíblico, el conocimiento acerca de Dios, las experiencias, nada de eso va a darnos fe y nada de eso va a ser capaz de sostener y sustentar nuestra fe para toda nuestra vida. Realmente, lo que nos va a dar fe y lo que nos va a ayudar a sostener nuestra fe y a no perder nuestra fe es una vida de oración. Son disciplinas espirituales profundamente arraigadas. No son tus convicciones, no es tu grupo de discipulado, no es los ministerios en los que sirves, no son todas las personas que te traen a cuentas, no son las personas que te regañan cuando te estás descarrilando. No es nada de eso. Lo que te va a dar fe y lo que va a sustentar tu fe para toda la vida, para que cuando regrese el Hijo del Hombre, Él te encuentre con fe y no carente de fe, lo único que te va a poner en esa posición es que hayas tenido una vida de oración activa, persistente, como la viuda en este caso. Solamente cuando lo hacemos constantemente, cuando nos acercamos a Dios, entonces Él genera y desarrolla en nosotros fe. Y hay varios versículos, no me voy a meter en eso, pero hay varios versículos en la Biblia que sustentan esto que les estoy diciendo. La fe viene a nuestras vidas hay unas cuantas avenidas diferentes por las cuales podemos adquirir fe, pero la oración es una de ellas muy fuerte. Y creo yo, la oración es la que sustenta y asegura nuestra fe para que no la perdamos. Sigo a un pastor en Twitter, me gusta mucho su... constantemente, yo no sé, no lo conozco bien, pero en el sentido de que tengo poco tiempo siguiéndolo, pero yo creo que él se propuso ministrar a través de Twitter, porque él constantemente está leyendo la palabra de Dios, está pastoreando su iglesia y todo, y él todos los días aparta tiempo en varios horarios del día para estar como simplemente publicando verdades acerca de Dios, revelación acerca de la palabra. A mí me encanta. Y porque son 140 caracteres, ¿no? Entonces son como pensamientos muy cortitos, reflexiones muy cortas, pero que los recibo varias veces durante el día. Él se llama Brian Zand y él compartió lo siguiente, se los quiero leer tal cual. Él dice: no podemos sostener la fe con la razón. Solo la oración puede sostener la fe durante toda la vida. No es la apologética lo que salva o guarda la fe, sino prácticas espirituales profundamente arraigadas. Me atrevo a decir que los cristianos que no oramos tenemos poca o nada de fe y corremos el riesgo de recibir al novio vacíos y carentes de fe. Solamente activándonos en oración es que vamos a recibir fe, vamos a recibir el carácter de Dios y vamos a sostener nuestra fe para que Él nos halle bien parados, anticipando su venida y como dice, todavía no lo vemos, pero la parábola de las 10 vírgenes con lámparas llenas de aceite, ¿verdad? Tenemos que desarrollar esta intimidad y para mí una aplicación muy personal es que la oración no tiene que ocurrir solamente cuando comemos, solamente cuando comenzamos una junta o en una ocasión donde me nace la inspiración de buscar a Dios. Para mí esto tiene que volverse un programa. Esto tiene que ser algo, está agendado. Yo me propongo un esfuerzo personal de permanecer en la oración, lo sienta o no lo sienta, tenga peticiones en mente, no tenga peticiones en mente, tenga necesidades o no tenga necesidades. Quiero buscar a mi Padre como Jesús lo hizo cuando estuvo aquí, porque me doy cuenta que para Él era súper importante y yo quiero que mi vida sea importante lo que para Jesús fue importante en su vida. Pasamos a la siguiente parábola, versículo 9. Es donde comienza esta parábola. Hay otro video. Si tiene ahí a sus hijos, a sus niños jugando, acérquelos porque es algo que a lo mejor como es como más interactivo y quizá ellos lo puedan percibir un poquito más. Pero antes quiero hacer una aclaración. Solamente los personajes aquí son el fariseo y el cobrador de impuestos. Y el fariseo representa a la persona como más espiritual del día de Jesús. Eran maestros de teología, eran personas que en su mayoría se dedicaban literalmente de tiempo completo, más de 40 horas a la semana, a leer las Escrituras, a discutir las Escrituras, a practicar argumentos que fundamenten sus interpretaciones de las Escrituras. O sea, estos eran unos perrones para las Escrituras. Ellos conocían la ley arriba y abajo, dentro y fuera. Ellos estaban muy pesados.
De hecho, las aportaciones era como un grupo religioso, una escuela religiosa, por así decirlo, donde ellos estudiaban, se capacitaban y se desarrollaban como líderes. Y ellos en los templos se reunían y eran los que enseñaban al pueblo, o incluso tenían como tipo debates o argumentos acerca de interpretaciones de la palabra de Dios, y que la gente iba y los escuchaba solamente para educarse acerca de cómo es Dios, cómo ve las cosas, cómo debemos nosotros actuar si somos obedientes a Dios. Entonces eran los chilos. Las aportaciones de los fariseos se convirtieron en el fundamento de los rituales y la liturgia del actual judaísmo rabínico. O sea, no se ha perdido lo que ellos hacían, lo que ellos estudiaban, ni lo que ellos proclamaban, sino que vino a ser el fundamento del movimiento judío rabínico. Esos son los fariseos. Ok, la otra persona que aparece en esta parábola es un cobrador de impuestos. Y estos eran a veces gente muy, perdón, a veces gente muy educada, gente como con mucha experiencia, a veces incluso gente de clase alta, pero siempre eran vistos por el pueblo judío como traidores, porque en este tiempo Roma dominaba a Israel, y el que promovía los intereses de Roma siendo judío, entonces lo veían como alguien que le había dado de la espalda a su pueblo, porque ellos le cobraban impuestos a sus vecinos, a sus papás, a sus mamás, a sus cuñados, a sus sobrinos. O sea, ellos estaban como aliándose con el enemigo, por así decirlo, o el opresor de Israel. Entonces eran vistos. Si tú decías en los días de Jesús, decías, no, pues, por ejemplo, si llega un muchacho a la casa y dice, mamá, conocí una muchacha y pues está muy bonita y quiero salir con ella, la mamá judía diría, muy bien, pues cuéntame más de ella. El único problema es que su papá es cobrador de impuestos. Prohibido, nunca jamás vas a ver a esa niña, ¿verdad? Porque en nuestra familia no vamos a tener desertores, no vamos a tener traidores en nuestra familia. Olvídate de ella, búscate a otra hija de un hombre judío, un fariseo, alguien de buena reputación, ¿verdad? Así funcionaban las cosas en aquel tiempo. Entonces, esos son los dos extremos que se representan en esta parábola, y vamos a verla. Esta es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, según Lucas 18, 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. En esta historia, otra vez Jesús, antes de contar esta parábola, nos dice de qué se trata. Dice que contó la siguiente historia, algunos versículo 9, que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Y es algo que en mi propia experiencia puedo decirle, y no, yo sé que usted también va a estar de acuerdo conmigo, que cuando nos las damos de muy, entonces es cuando es muy fácil despreciar a los demás, ¿verdad? Cuando comienza a haber un orgullo, o cuando comienza a haber simplemente como una confianza en nuestras propias habilidades, ¿sabes qué? Si la neta sí estoy bien pesado, es entonces cuando nos hacemos muy buenos, se nos hace muy fácil criticar a los demás, ¿verdad? Cuando nos exaltamos a nosotros mismos, es muy fácil ver para abajo, por así decirlo, a los demás, y hablar mal de ellos, y tener actitudes que no honran a Dios hacia otras personas. Entonces Jesús vio que estaba pasando eso, y él dijo: voy a atacar ese movimiento. Les voy a dar una enseñanza sobre
sobre este tema para que se den cuenta que están mal, que no debemos de ver como de ver de arriba hacia abajo a otras personas, y también que no debemos confiarnos en nuestras habilidades o en nuestras acciones, lo que hayamos hecho, ¿no? De eso se trata, la primera parábola se trata de tener una revelación correcta del juez al que le oramos, y esta parábola se trata de tener una revelación correcta de uno mismo, pero en ambos casos aplicada a la oración. En el verso 10 al 11 es cuando el fariseo se pone de pie, ¿verdad? Y empieza a orar. Todos conocemos a una persona que es muy elocuente para orar. Incluso hay personas, y no está mal lo que voy a decir, pero hay personas que incluso hasta tienen como, parecen como raperos, ¿no? O sea, hasta tienen flow para orar, tienen como un ritmo y raca, ta, 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 y están como que oran como hasta como que hasta te prende escucharlos orar, ¿no? Hay gente que tiene un talento para orar en público, y no está mal orar bien en público, no está mal ser una persona elocuente, no, para nada, al contrario, yo digo que es bueno conocer la palabra de Dios y tener dominio de los términos y las palabras que utilizamos en el entorno cristiano, ¿no? No digo que es necesario orar con palabras simples y sencillas, porque si no, no es una oración espiritual. No estoy diciendo eso. Pero sin duda el fariseo oraba de esta manera, con rimbombancia y con un montón de calidad, ¿verdad? Y muy teológico y muy así. Pero si se fijan, esta oración no es realmente está dirigida hacia Dios, pero solo son palabras. Realmente no es una comunicación con Dios. Él está como pensando en voz alta hacia Dios. Pero no hay una comunión, ahí no hay comunicación con Dios. Él solamente está contemplándose a sí mismo y diciendo, uy, Dios, te doy gracias porque yo soy así y asá y tengo tantas cualidades buenas. Pero no es él creía que estaba orando. Y yo lo acusaría de no estar orando, de solo estar meditando. Estaba haciendo una meditación, una valoración de sí mismo, estaba evaluándose y estaba pensando en voz alta, y al principio dijo, oh Dios, y ya. Es todo lo que hizo. Pero no, esa no es una oración. Al menos no para Dios, no una que agrade a Dios. Y dice que para empezar, se para delante de todos y ora donde todos lo puedan ver. Y pues él se siente bien salsa, ¿no? Porque todos lo están viendo lo bien que ora. Y luego también dice que ayuna 2 veces por semana. Esto es solo un dato interesante. Los que ayunaban 2 veces por semana, que eran maestros religiosos, la mayoría de ellos lo hacían en el quinto día de la semana y el segundo día de la semana, que para nosotros vendría siendo jueves y lunes. Y la idea aquí es que según cuando Moisés subió al monte para recibir la ley de Dios en las tablas de piedra, todo eso, él subió en un jueves, y cuando bajó con las tablas, bajó en un lunes. Entonces para ellos son como días muy especiales, y esos días no comían, ayunaban, ¿no? Entonces, pero también lunes y jueves da la coincidencia que eran los días de mercado donde se juntaba el tianguis en Jerusalén. Entonces había mucha venta, la gente que vivía en los exteriores de la ciudad venía a vender o a comprar lo que otras personas estaban vendiendo, y todo mundo, todo Jerusalén, esos días andaba afuera y viendo qué se estaba ofertando en esos días. Entonces, si tú ayunabas lunes y ayunabas jueves y lo hacías como ellos, que se blanqueaban la cara y que se vestían todos fodongos para que todo el mundo supiera que estaban sufriendo, que se estaban que estaban haciendo un sacrificio por tener comunión con Dios, ¿verdad? Entonces ellos tenían como la mayor audiencia lo que es lunes y lo que es jueves, porque era el día del tianguis, y salían y pues todo el mundo los veía, y de hecho Jesús en algún momento los critica, dice cuando ayunen no lo hagan así, sino pónganse aceite en su cabello, lávense la cara, vístanse bien. ¿Por qué? Porque es para Dios, no es para la gente. Y lo que estamos viendo aquí con el fariseo es que él está orando como, sí, según para Dios, pero realmente para que los demás lo vean y para él sentirse chilo. Y incluso la justicia que él menciona delante de Dios, obviamente, qué bueno que estaba ayunando, ¿verdad? Qué bueno que ayunó 2 veces por semana, pero también hasta en eso lo estaba haciendo por la gente y por mantener una reputación de ser una persona muy santa delante de la gente.
el versículo 13 es cuando comienza a participar en la parábola. Aquí el despreciado, ¿no? El cobrador de impuestos. Y dice que él se paró a la distancia y que él se golpeaba el pecho cuando oraba. No podía ni levantar la mirada al cielo y él se golpeaba el pecho. Y aquí el golpear el pecho en las caricaturas pues se golpea como 4 veces y ya. Pero es una acción constante. En el original ese golpear y se estaba golpeando repetidamente el pecho como lamentándose que tenía un corazón malo. Como golpeándose y golpeándose más y más y más, no podía levantar la mirada delante de Dios. Y hace una oración preciosa y súper breve. Y en la oración solo dice, en español, la traducción que tenemos es: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y no puede decir más. En el lenguaje original son incluso menos palabras que esas. Se requieren menos palabras para expresar eso. Entonces, es una oración breve, pero sincera y honesta, con una perspectiva correcta de sí mismo, ¿verdad? ¿Era pecador? Sí, era pecador. Pero fíjese que el fariseo, que se sentía muy justo, también era pecador. Los dos delante de Dios eran injustos, los dos eran pecadores, los dos eran impíos y los dos necesitaban el perdón de Dios. Y de hecho dice la palabra de Dios que cuando se fue a su casa el cobrador de impuestos, él se fue justificado. Y quiero hacer un hincapié aquí, no pasó por un tiempo de prueba, ¿verdad? Dios no lo puso en disciplina. Bueno, vamos a ver, primero necesito que me des un reporte de cada uno de los proverbios y cómo los vas a aplicar a tu vida, ¿verdad? No le puso condiciones, no tuvo que pasar un tiempo. Simplemente se fue justificado. Después del arrepentimiento que él tuvo, él recibió el perdón de Dios. Y el fariseo, que nunca reconoció que necesitaba el perdón de Dios, no se fue justificado, no se fue acepto delante de Dios. El fariseo estaba tranquilo delante de Dios porque confiaba en sus obras cuando no debió hacerlo. Y el cobrador de impuestos estaba intranquilo delante de Dios, consciente de sus muchos pecados. Y Jesús está enseñando aquí que cuando oremos a Dios, tenemos que hacerlo con un entendimiento correcto, una visión correcta de nuestra condición. O sea, necesitamos estar conscientes que somos pecadores y que necesitamos desesperadamente del perdón de Dios. Un dato más, no quiero exaltar como la microinterpretación del idioma y de palabras y todo, pero esta palabra, traducido al español decimos compasión, cuando él dice, oh Dios, ten compasión de mí. Esa palabra es una palabra un poquito más profunda y un poquito más significativa de lo que es para nosotros en el original. La palabra original es hilaskomai, y esa palabra se refiere a el perdón por medio de la expiación. Y la expiación es un sacrificio de sustitución. Es decir, la oración que él está haciéndole al Padre no es tenme compasión, así ten misericordia de mí. Él está diciendo, por favor, perdóname por medio de un sacrificio de sustitución. Yo no me puedo salvar. Yo no tengo nada que ofrecer para ganar mi salvación y mi perdón, pero yo sé que tú sí. Y te ruego, por favor, que tú hagas ese sacrificio por mí. Entonces, Jesús aquí en estas dos parábolas está enseñándonos, uno, que tenemos que tener la perspectiva correcta del juez que nos está escuchando. Y es que Él nos ama, Él está interesado en nosotros y Él espera que seamos persistentes en la oración, que oremos seguido y constantemente, que la oración sea algo a lo que volvamos una y otra vez durante el transcurso del día. Y también nos está enseñando que cuando lo hagamos, tengamos entonces perspectiva correcta del que oye, pero también perspectiva correcta del que ora, que soy yo. Cuando me acerco a Dios, yo no puedo llegar, ¿cuál es la palabra de Charlie? Como el pirruris, como el papas fritas, ¿no? Delante de Dios y decir, no, nosotros cuando nos acercamos a Dios no tenemos que acercarnos demandando que se haga nuestra voluntad en el cielo y aquí también en la tierra, decretando que se va a hacer y que no se va a hacer y que se levanta y que no se levanta. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con humildad, sabiendo que no podemos
ser aceptos delante de Él si no es por un sacrificio de sustitución, si no es que Él paga nuestra deuda y nos hace aceptos delante de Él? Y cuando oramos, sí, claro que sí, podemos pedir lo que nosotros deseamos, pero siempre con la conciencia de que por encima de todo está la soberanía de Dios. Y nosotros no le hacemos manita de coche a Dios, sino que nosotros nos sometemos a su voluntad para nosotros y para el mundo. Y benditos somos todos aquellos que hemos hecho una oración como la del cobrador de impuestos, que hemos dicho: Señor, reconozco que yo soy un pecador, reconozco que estoy en enemistad para contigo, que estoy separado de ti, y reconozco que esa separación que hay entre tú y yo será para toda la eternidad si no pasa algo. Y entonces yo te pido, y las comai, yo te pido no solamente tu compasión y tu misericordia, yo te pido que tú pagues el precio para perdonarme de mis pecados. Y si usted no ha hecho esta oración, hoy es su día. Le recuerdo, Jesús está intercediendo en este preciso momento por usted. Y hoy es el día para la eternidad. Hoy es un día para un nuevo nacimiento, y hoy es un día para que usted se comprometa y tome decisiones para con el Señor. Y quiero invitarle, en unos momentos voy a hacer una oración como la que hizo el cobrador de impuestos. Y lo voy a invitar a usted a que, si no lo ha hecho, o a que si necesita hacer una oración de confesión de pecados y de pedirle a Dios que Él lo salve, que lo haga. Esta oración, todos los que estamos aquí, yo creo que lo hemos hecho cientos de veces. Nos arrepentimos para con el Señor, pedimos su salvación porque reconocemos con humildad que somos pecadores. Dice la palabra de Dios que Jesús es el único camino hacia el Padre, que solamente, y también dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa muerte se refiere a una muerte espiritual. Obviamente yo nunca he estado muerto, ¿verdad? Pero algún momento estuve muerto espiritualmente. Pero lo que estuvo muerto espiritualmente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz puede cobrar vida. Y si usted desea esa vida, si usted reconoce que es pecador, que está separado de Dios y desea nacer de nuevo, desea recibir su perdón, ore lo siguiente conmigo. Señor, esta mañana vengo delante de ti como el cobrador de impuestos, consciente de lo que soy, consciente que soy pecador, consciente que he transgredido en contra de tu ley, que he hecho cosas que no te agradan, cosas que no te honran. Y en este momento te pido ilascomai, te pido perdón, te pido expiación. Reconozco el precioso sacrificio de Jesús, que Él, siendo perfecto, fue a la cruz y murió. Y te pido, Señor, que tomes su sacrificio y con el sacrificio de Jesús me limpies a mí. Hazme acepto delante de ti. Y el día de hoy yo te entrego mi vida. Te pido que tú seas mi Señor. Te pido que me permitas caminar contigo. Ayúdame a desarrollar una intimidad contigo donde tú me infundes tu carácter, donde tú me comunicas lo que a ti te interesa y donde tú guías mi vida. Ese es mi deseo. Yo te declaro hoy Señor de mi vida. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por haber permanecido. Si usted hizo por primera vez esta oración, lo felicito. Acaba de tomar la decisión más importante de su vida, la mejor decisión que pudo haber tomado. Pero también lo invito a que por favor nos mande un mensaje a nuestra página de Facebook. Quisiéramos primeramente conocerlo, felicitarlo, darle la bienvenida y orientarlo un poquito. Así como debemos de permanecer en la oración, hay algunas cosas que como hijos de Dios tenemos que comenzar a hacer, tenemos que poner delante de Dios, y hay maneras de conocerlo y de caminar de una manera que a Él le agrada, y nos gustaría poder apoyarle de esta manera. Así que por favor no dude, mándenos un mensaje, y con mucho gusto vamos a estar en contacto por medio de la página de Facebook. Vino Nuevo Comunidad Cristiana se llama. Mándenos un mensaje en privado, por favor. Y gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga. Permanezcamos y perseveremos, seamos insistentes en la oración.
y también seamos conscientes de nuestra condición y acerquémonos a Dios con humildad. Bonito domingo.